Fue en Tel Aviv, primavera de 1987. Recuerdo que llovía esa tarde, algo extraño para esa época del año, y yo esperaba en el vestíbulo de un hospital militar israelí. Había llegado allí siguiendo el rastro de un documento que un amigo arqueólogo me había mencionado casi de pasada. Un papiro del siglo I que hablaba sobre la protección de la sangre y señales en el brazo derecho. No pensé mucho en ello entonces. Pero esa tarde, mientras el agua golpeaba los cristales y yo sostenía aquel fragmento traducido entre mis manos, algo cambió. Algo que tardaría décadas en comprender. Si necesitas saberlo, soy J. Benítez. Llevo más de 50 años investigando lo inexplicable, recorriendo archivos militares, interrogando testigos, buscando respuestas donde nadie quiere mirar. Y lo que descubrí sobre las vacunas, sobre ese sistema que nos presentaron como salvación, sobre las advertencias que están escritas desde hace 2000 años, bueno, esto va a incomodarte, te lo advierto. Pero si has llegado hasta aquí, quizás sea porque algo dentro de ti ya sospecha que no todo es lo que parece. Déjame empezar por el principio, aunque el principio no sea donde tú crees. No voy a hablarte de conspiraciones baratas ni de teorías que circulan por Internet. Voy a contarte lo que vi, lo que toqué, lo que investigué durante años, con la misma meticulosidad que apliqué al caso Humo o a los manuscritos del Mar Muerto. Porque esto, créeme, es igual de profundo, igual de inquietante. Aquella noche en Tel Aviv, después de leer el papiro no pude dormir, me quedé en la terraza del Hotel Dan, mirando el Mediterráneo, fumando uno tras otro, sintiendo ese peso en el estómago que siempre aparece cuando algo grande está por revelarse. El fragmento hablaba de una señal en el brazo que permite comprar y vender, literal, textual. Y mencionaba algo sobre alteración de la simiente, una expresión que el traductor, un rabino anciano llamado Mosé, me explicó que en hebreo antiguo se refería al código de vida, a lo que hoy llamaríamos ADN. Coincidencia, quizá, pero yo dejé de creer en coincidencias hace mucho tiempo. Pasaron los años. El documento quedó archivado en mi mente, junto con cientos de otros misterios sin resolver, hasta que llegó 2020. Y entonces, de golpe, todo cobró sentido. Todo encajó con una precisión que todavía me eriza la piel. Recuerdo perfectamente el día en que empecé a conectar los puntos. Era marzo. Yo estaba en mi casa de Barbate, confinado como todos, viendo las noticias con esa mezcla de incredulidad y fascinación que produce lo irreal, y de repente, mientras un funcionario de la OMS hablaba sobre la nueva normalidad y la necesidad de un pasaporte sanitario, sentí un fogonazo, una conexión neuronal que me hizo levantarme del sofá y correr hacia mi estudio. Busqué entre mis archivos hasta encontrar la carpeta de Tel Aviv, la abrí, leí de nuevo el fragmento y entonces literalmente sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Una señal en el brazo que permite comprar y vender. ¿Cuántas veces durante esos meses escuchamos hablar del certificado de vacunación? ¿Cuántas veces nos dijeron que sin él no podríamos entrar a restaurantes, viajar, trabajar, vivir con normalidad? No era una metáfora, era literal, exactamente lo que el texto antiguo describía, pero había más, mucho más. Empecé a investigar, contacté con viejos colegas, virólogos, genetistas, bioeticistas, que habían trabajado para agencias gubernamentales y que después de jubilarse se atrevían a hablar con más libertad. Lo que me contaron, bueno, necesito que entiendas algo antes de continuar. No soy antivacunas, nunca lo he sido. He vacunado a mis hijos, he defendido públicamente la ciencia durante toda mi carrera, pero la ciencia verdadera, la que cuestiona, la que duda, la que investiga sin dogmas, y lo que descubrí no tiene nada que ver con ciencia. Tiene que ver con control, con transformación, con algo que está ocurriendo a nivel molecular y que nadie, absolutamente nadie, está discutiendo en público.
Uno de esos contactos, un genetista alemán, al que llamaré Klaus porque me pidió expresamente que protegiera su identidad, me envió un documento de 247 páginas. Era un informe interno de una farmacéutica que nunca debió salir a la luz. Klaus lo había obtenido a través de un ex empleado arrepentido. Cuando lo leí, pasé 3 días sin salir de mi estudio. Mi mujer me dejaba la comida en la puerta. Yo apenas comía, apenas dormía, porque lo que ese documento revelaba era, ¿cómo decirlo sin sonar apocalíptico?, era la confirmación de que estamos siendo modificados sistemáticamente, deliberadamente. A nivel genético, el informe hablaba de tecnología de edición genética mediante vectores virales, hablaba de capacidad de integración en el genoma humano, hablaba de persistencia de la modificación en células somáticas y germinales. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no solo te están cambiando a ti, están cambiando a tus futuros hijos, a tus nietos, a generaciones que aún no han nacido. Y entonces recordé el papiro, alteración de la simiente, llamé a Klaus, hablamos durante horas. Él me explicó con esa calma germánica que siempre me ha impresionado que la tecnología ARN mensajero no era nueva, que llevaba desarrollándose desde los años 90, que su propósito original, mucho antes de cualquier pandemia, era precisamente ese editar el genoma humano. Terapia génica lo llamaban. Pero terapia, ¿para qué exactamente? Esa era la pregunta que nadie hacía. Me habló de CRISPR, de vectores adenovirales, de nanopartículas lipídicas capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Me habló, y esto fue lo que más me impactó, de patentes registradas años antes de 2020 que describían exactamente el sistema que luego se implementó globalmente, ¿no? Patentes que incluían términos como sistema de identificación biométrica subcutánea e interfaz biológica de transmisión de datos. Esa noche, después de colgar con Klaus, salí a caminar por la playa. Hacía frío. El viento del estrecho cortaba la cara y yo andaba sin rumbo, sintiendo ese vértigo que produce descubrir que el mundo no es lo que creías, que las estructuras que considerabas sólidas son solo fachadas, que detrás de la narrativa oficial hay otra narrativa, más oscura, más antigua, más deliberada, porque eso es lo que más me inquieta, no es solo que estén ocurriendo cosas, es que estaban planeadas, es que alguien hace mucho tiempo sabía exactamente lo que iba a pasar y lo escribió. Lo dejó registrado como una advertencia o como un itinerario. Volví a casa, abrí la Biblia. Hacía años que no la abría, si soy honesto, pero esa noche necesitaba releer Apocalipsis, necesitaba ver si mi memoria no me estaba traicionando. Y allí estaba, capítulo 13, versículo 16 y 17, palabra por palabra, exactamente como lo recordaba, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, la mano derecha, donde se administra la inyección, el brazo, la señal, el permiso para participar en la sociedad, para comprar, para vender, para existir. No, espera. No sigas leyendo todavía con esa sonrisa escéptica. No estoy diciendo que esto sea literalmente la marca de la bestia. No soy un fanático, soy un investigador. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay un patrón, hay un diseño, hay una precisión en cómo se está desarrollando todo esto que resulta perturbadora, como si alguien estuviera siguiendo un guión muy antiguo, como si la historia ya estuviera escrita y nosotros solo estuviéramos interpretando nuestro papel. Decidí profundizar. Contacté con un exasesor del Pentágono, un hombre al que conocí en 2003 durante mi investigación sobre armas biológicas. Me reuní con él en un café de Madrid, cerca de Atocha. Él llegó con gafas oscuras, aunque estaba nublado.
Se sentó de espaldas a la puerta y me dijo algo que nunca olvidaré. Benítez, llegas tarde. Esto empezó hace décadas. Las vacunas son solo la fase final, la normalización. Le pregunté qué quería decir. Me miró fijamente y entonces sacó de su chaqueta un sobre. Dentro había fotografías, documentos desclasificados de experimentos militares de los años 50 y 60, proyectos con nombres en clave como MK Naomi y MK Ultra, experimentos con virus modificados, con vectores de transmisión, con alteración del comportamiento mediante intervención biológica. Y en uno de esos documentos, fechado en 1968, había una frase subrayada en rojo: objetivo a largo plazo. Sistema de inoculación masiva con capacidad de modificación conductual y rastreo biométrico. 52 años antes de la pandemia no dormí esa noche, ni la siguiente. Me sumergí en los archivos que el exasesor me había facilitado y cuanto más leía, más claro veía el panorama. No era un plan improvisado, era una arquitectura, una construcción lenta, meticulosa, que había estado desplegándose durante generaciones. Y las vacunas, esas inyecciones que nos presentaron como urgencia sanitaria, eran solo una pieza fundamental, sí, pero una pieza dentro de un rompecabezas mucho más grande. Déjame llevarte a otro lugar, otro tiempo. Porque para entender esto necesitas ver cómo funciona el sistema, cómo se construye, capa sobre capa, una realidad que terminas aceptando sin cuestionarla. Era 1976, Fort Detrick, Maryland, el centro de investigación biológica más secreto de Estados Unidos. Allí, según documentos que obtuve años después, se estaban realizando experimentos con vectores virales modificados. El objetivo oficial era desarrollar defensas contra ataques biológicos. El objetivo real, según 3 científicos que participaron en esos proyectos y que entrevisté por separado en diferentes años, era otro: estudiar la posibilidad de modificar genéticamente poblaciones enteras sin que éstas fueran conscientes de ello. ¿Suena a ciencia ficción? Lo sé. Yo también pensé eso al principio. Pero luego empiezas a tirar del hilo y descubres que la ciencia ficción lleva décadas siendo ciencia real, solo que clasificada, solo que oculta bajo capas de eufemismos y proyectos con presupuestos negros. Uno de esos científicos, al que llamaré Robert, me contó algo que me dejó helado. Me dijo que en 1978 lograron crear un virus capaz de integrar material genético específico en células humanas sin causar enfermedad aparente. Un virus silencioso, un mensajero invisible. Y que ese virus se probó de forma experimental en poblaciones seleccionadas de África y Asia a través de campañas de vacunación contra la polio y la viruela. Le pregunté si tenía pruebas. Se rió, una risa amarga. Me dijo: las pruebas fueron destruidas, pero los resultados están ahí. Solo hay que saber mirar. Empecé a mirar. Estudié tasas de natalidad en regiones específicas de África donde se habían realizado campañas masivas de vacunación en los años 70 y 80. Encontré patrones extraños, descensos inexplicables, alteraciones en ratios de género, incrementos en ciertas patologías autoinmunes que antes eran prácticamente inexistentes en esas poblaciones, correlación o causalidad, imposible saberlo con certeza, pero los números estaban ahí, los datos estaban ahí, y nadie, absolutamente nadie, en la comunidad científica oficial estaba haciendo las preguntas correctas. Volví a la Biblia, esta vez busqué referencias a modificación y corrupción de la carne. Encontré algo en Génesis que me estremeció, capítulo 6, el pasaje de los Nefilim, los caídos que se mezclaron con las hijas de los hombres y corrompieron toda carne. La palabra hebrea usada allí, shachaz, significa literalmente echar a perder, destruir la integridad original. Y el texto especifica que fue esa corrupción lo que provocó el diluvio, no la maldad moral, la corrupción biológica,
la alteración de lo que Dios había creado como humano. ¿Estamos viviendo algo similar? ¿Estamos permitiendo voluntariamente que nuestra esencia biológica sea alterada? ¿Y qué consecuencias tendrá eso? Contacté con una genetista israelí, la doctora Sarah Feldman, especialista en genética poblacional y asesora del Ministerio de Salud hasta 2019, cuando renunció por diferencias irreconciliables con las nuevas directrices políticas, según me confesó. Nos reunimos en Jerusalén, en un pequeño café del barrio judío de la Ciudad Vieja. Ella estaba nerviosa, miraba constantemente alrededor y me dijo algo que todavía me quita el sueño. Me dijo que en 2016, 3 años antes de su renuncia, participó en una reunión clasificada con representantes de la OMS y de varias farmacéuticas. El tema era preparación para pandemias futuras. Pero lo que realmente se discutió, según Sara, fue la implementación de un sistema global de actualización genética poblacional. Esas fueron las palabras exactas que ella escuchó, actualización genética. Le pregunté qué significaba eso. Me miró con esos ojos grises, cansados, y me dijo, significa que nos ven como software, Benítez, como programas que necesitan ser actualizados, parcheados, modificados para adaptarse a nuevos parámetros. ¿Nuevos parámetros? ¿Qué nuevos parámetros? Ahí es donde la cosa se pone realmente oscura, porque Sara me habló de algo que los documentos que Klaus me había enviado también mencionaban, la integración de nanotecnología en los vectores biológicos. Nanopartículas capaces de atravesar membranas celulares y establecer, como lo expresó Klaus, interfaces de comunicación entre sistemas biológicos y sistemas externos. Sistemas externos. Déjame explicarte qué significa eso en cristiano. Significa que dentro de esas vacunas no solo hay material genético, hay componentes tecnológicos, microscópicos, invisibles al ojo humano, pero perfectamente reales y funcionales. Y esos componentes pueden teóricamente interactuar con campos electromagnéticos, pueden recibir señales, pueden transmitir datos. ¿Te parece locura? A mí también me lo pareció. Hasta que encontré las patentes. Patente US 2020060606, por poner un ejemplo, registrada por Microsoft. Describe un sistema criptográfico usando datos de actividad corporal. Lee eso otra vez. Datos de actividad corporal. Tu cuerpo como fuente de datos. Tu biología como interfaz de comunicación. Y el número de la patente 060606. ¿Casualidad? Quizá. Pero cuando empiezas a ver estos detalles, estas coincidencias una y otra vez, empiezas a preguntarte si realmente son casualidades o si alguien está dejando pistas como firmas, como señales para quienes tengan ojos para ver. Volví a hablar con el exasesor del Pentágono, esta vez por teléfono. Le pregunté directamente, ¿estamos siendo convertidos en antenas, en nodos de una red? Silencio, un silencio largo. Y luego no uses esas palabras por teléfono, Benítez. Pero sí, algo así, aunque es más complejo. No se trata solo de rastreo, se trata de modificación conductual, de influencia bioeléctrica, de crear una población compatible. ¿Compatible con qué? No me respondió. Colgó esa noche en mi estudio, rodeado de documentos, de fotografías, de testimonios grabados, sentí algo que no había sentido en años. Miedo. No miedo por mí, miedo por lo que estamos perdiendo, por lo que estamos entregando sin saberlo. Nuestra autonomía, nuestra integridad biológica, nuestra propia humanidad. Y entonces recordé algo que un monje benedictino me dijo hace años durante una investigación sobre manuscritos medievales en un monasterio de los Pirineos. Me dijo, Benítez, el mayor engaño del diablo no es hacerte creer que no existe, es hacerte creer
que el bien es el mal y el mal es el bien. Es invertir los valores. Es hacer que aceptes tu propia destrucción, convencido de que estás salvándote. Las vacunas nos las presentaron como salvación, como protección, como acto de amor hacia el prójimo. Y quien las rechazaba era egoísta, irresponsable, peligroso. Se invirtieron los términos. Se demonizó la precaución, se ridiculizó la duda, se persiguió la disidencia. Médicos que cuestionaban los protocolos perdían sus licencias. Científicos que pedían más tiempo de investigación eran silenciados. Periodistas que investigaban efectos adversos eran censurados. ¿Y eso te parece ciencia? A mí me parece religión. Una religión oscura donde el dogma es incuestionable y el hereje es castigado. Necesito contarte algo que me ocurrió en 2021, algo que me hizo ver todo esto desde otra perspectiva. Una perspectiva que te advierto va a sonar extraña, pero te pido que me sigas, que confíes en mi criterio, porque lo que voy a relatarte no está en documentos desclasificados ni en informes científicos, está en el terreno de la experiencia personal. Y a veces, créeme, la experiencia personal es la única evidencia que importa. Era julio, yo estaba en Ávila visitando a un amigo teólogo, el padre Ignacio, un jesuita brillante especializado en literatura apocalíptica. Habíamos estado hablando sobre el tema de las vacunas, sobre las advertencias bíblicas, sobre esa sensación compartida de que algo muy profundo estaba ocurriendo bajo la superficie de los acontecimientos. Y él me dijo algo que me dejó pensando durante semanas. Me dijo: Juan José, lo que está pasando no es solo físico, es espiritual. Están atacando el templo. ¿El templo? Me explicó. En la teología cristiana, el cuerpo humano es llamado templo del Espíritu Santo. Es la morada de lo divino, el espacio sagrado donde habita Dios. Y si modificas ese templo, si alteras su estructura fundamental, si introduces elementos externos que cambian su naturaleza, ¿qué pasa con lo divino que habitaba allí? ¿Sigue siendo el mismo templo? ¿Sigue siendo humano en el sentido trascendente del término? No son preguntas fáciles, no tienen respuestas fáciles, pero son preguntas que necesitamos hacernos. Esa noche el padre Ignacio y yo nos quedamos hasta tarde en su celda, rodeados de libros antiguos, bebiendo vino tinto, hablando sobre Apocalipsis, sobre los sellos, sobre las copas de la ira, sobre esa batalla final entre lo humano y lo posthumano. Y en un momento dado, él abrió un códice del siglo XIV, un comentario sobre el Apocalipsis, escrito por un místico alemán cuyo nombre no logro recordar, y me mostró un pasaje que me erizó la piel. El texto hablaba de los últimos tiempos y de una señal que los hombres aceptarán creyendo que les da vida, pero que en verdad les da muerte. Y especificaba muerte no del cuerpo, sino del alma, porque separa al hombre de su creador, porque cambia la imagen de Dios por la imagen de la bestia. Le pregunté al padre Ignacio si creía que eso se refería a las vacunas. Me miró con esa sabiduría tranquila que tienen los hombres que han pasado décadas estudiando lo sagrado y me dijo: no lo sé, pero lo que sí sé es que cuando modificas el ADN humano, cuando introduces información genética externa, cuando alteras el código de vida que ha permanecido estable durante miles de generaciones, estás jugando a ser Dios y eso nunca termina bien. Salí de allí con más preguntas que respuestas. Conduje de vuelta a Madrid en silencio, sin música, procesando todo lo que habíamos discutido. Y en algún momento, en esa carretera oscura, tuve una revelación, una de esas comprensiones súbitas que te golpean como un rayo. El sistema de control no se sostiene por la fuerza, se sostiene por el consentimiento, por la participación voluntaria, por hacer que la gente crea que está eligiendo libremente cuando en realidad está siendo conducida paso a paso hacia un destino predeterminado. Y las vacunas eran exactamente eso, no te obligaban directamente, pero te quitaban todo si no aceptabas tu trabajo, tus viajes, tu vida social, tu acceso a espacios públicos,
te convertían en un paria, en un apestado, en un peligro para los demás. Y así la mayoría elegía libremente, o eso creía, someterse, aceptar la marca, tomar la inyección, libre albedrío. Esa es la clave, porque según todas las tradiciones espirituales, según la propia Biblia, el ser humano tiene que elegir. Dios no impone, Dios ofrece. Y el adversario, el diablo, tampoco puede imponer. Necesita tu consentimiento, necesita que digas sí, que aceptes, que participes voluntariamente en tu propia esclavitud, y eso es exactamente lo que vi ocurrir. A escala global, millones, miles de millones de personas aceptando algo sin comprenderlo realmente, sin leer los estudios, sin investigar los componentes, sin cuestionar la prisa, sin preguntar por qué había indemnidad legal para los fabricantes, por qué no podías demandar si algo salía mal, por qué los contratos entre gobiernos y farmacéuticas estaban clasificados durante décadas. Empecé a recopilar testimonios. Hablé con médicos, con enfermeras, con personas que habían tenido efectos adversos y que habían sido ignoradas, ridiculizadas, silenciadas. Una enfermera de Barcelona, Elena, me contó que en su hospital habían empezado a haber casos extraños pocos meses después del inicio de la campaña de vacunación masiva. Trombos en jóvenes sin factores de riesgo, miocarditis en atletas, parálisis facial, trastornos neurológicos, y que cuando ella y otros compañeros intentaron reportar estos casos a través de los canales oficiales, fueron desestimados. Son casos aislados, les decían. No hay evidencia de causalidad. Pero cuando tienes cientos, miles de casos aislados, ¿en qué momento dejan de ser aislados? Elena me mostró un documento interno del hospital, una directiva que les ordenaba no vincular ningún evento adverso con las vacunas a menos que hubiera prueba irrefutable de causalidad directa. Prueba irrefutable. ¿Cómo demuestras causalidad irrefutable cuando el sistema está diseñado para no buscarla? Cuando no se hacen autopsias, cuando no se realizan estudios comparativos, cuando cualquier voz disidente es acallada. Hablé con familias que habían perdido a seres queridos días, semanas después de la vacunación, jóvenes sanos que sufrieron paros cardíacos repentinos, personas que desarrollaron enfermedades autoinmunes fulminantes. Y todas esas muertes quedaban registradas como causas naturales o causas desconocidas, nunca como efectos adversos de la vacuna. Los números no cuadraban. Las estadísticas oficiales hablaban de efectos adversos extremadamente raros. Pero cuando empezabas a buscar, cuando hablabas con médicos de urgencias, con forenses, con personal hospitalario, la imagen que emergía era muy diferente. Era una imagen de daño silenciado, de daño negado sistemáticamente. Y mientras tanto, la campaña seguía. Más dosis, dosis de refuerzo, nuevas formulaciones y siempre con el mismo mensaje: es seguro y efectivo. Una letanía, un mantra repetido hasta la extenuación. Recordé algo que leí en un libro sobre propaganda nazi. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, tenía una máxima: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. No importa cuán absurda sea la mentira. Si la repites suficientes veces, si la amplificas desde todas las plataformas, si silencias cualquier voz contraria, si creas consenso artificial, la gente la aceptará, la gente la defenderá, incluso la gente inteligente, porque el ser humano es fundamentalmente un animal social y el animal social necesita pertenecer, necesita estar del lado de la mayoría, del lado que percibe como correcto, como seguro, y quien se salía de esa narrativa era atacado personalmente, profesionalmente, socialmente. Conozco médicos que perdieron todo por cuestionar, científicos cuyas carreras fueron destruidas por pedir más estudios, periodistas que fueron despedidos por investigar. ¿Eso te parece ciencia? La ciencia verdadera se construye sobre la duda.
sobre la pregunta, sobre el cuestionamiento constante. La ciencia verdadera invita al debate, a la revisión, a la confrontación de hipótesis. Lo que yo vi durante esos años no fue ciencia, fue dogma, fue autoritarismo disfrazado de salud pública, fue miedo utilizado como herramienta de control. Hay algo más que necesito contarte, algo que descubrí buceando en archivos históricos y que me hizo replantear toda la cronología de esta historia. Porque lo que estamos viviendo no empezó en 2020, ni siquiera en los años 60 con los experimentos militares. Esto viene de mucho más atrás. Esto es muy antiguo. En 2022 viajé a Londres, tenía que consultar unos manuscritos en la British Library relacionados con sociedades secretas del siglo XVIII y allí, casi por casualidad, encontré algo extraordinario, un documento de 1797, una carta privada entre dos miembros de la Royal Society que discutía los primeros experimentos con inoculación variólica, el precursor de las vacunas modernas. La carta era fascinante por muchas razones, pero había un párrafo que me llamó especialmente la atención. Uno de los corresponsales escribía: hemos descubierto que mediante la introducción controlada de materia mórbida en el cuerpo humano podemos no solo inducir protección contra la enfermedad, sino también potencialmente modificar ciertas predisposiciones constitucionales. Loreme sugiere que con el refinamiento adecuado de la técnica podríamos en el futuro alterar características hereditarias e incluso quizá tendencias de temperamento. Ya estaban pensando en modificación, en alterar características hereditarias, en cambiar tendencias de temperamento. Hace más de 200 años seguí investigando, encontré referencias similares en documentos de sociedades médicas del siglo XIX, en actas de reuniones de la Sociedad Eugenésica de Londres, en correspondencia privada entre miembros de élites intelectuales que discutían abiertamente sobre mejoramiento de la raza y control poblacional mediante intervención médica. La eugenesia. Esa palabra que nos enseñaron a asociar exclusivamente con los nazis, cuando en realidad fue una ideología ampliamente aceptada en círculos académicos y políticos occidentales durante décadas. Y las vacunas, desde sus inicios, estuvieron vinculadas a ese proyecto no solo como herramientas de salud pública, sino como vectores de transformación social, de ingeniería poblacional. Encontré un documento de 1932, un informe de la Fundación Rockefeller sobre programas de salud pública en territorios coloniales, que hablaba explícitamente de usar campañas de vacunación como oportunidades para recolectar datos genéticos y estudiar patrones hereditarios en poblaciones diversas, recolectar datos genéticos. En 1932, cuando oficialmente ni siquiera conocíamos la estructura del ADN, pero alguien sabía, alguien estaba ya pensando en términos genéticos, en términos de control biológico, y estaba usando las vacunas como herramienta para acceder a esa información, a esa materia prima biológica. Contraté a un investigador en Estados Unidos, un historiador llamado Marcus, que trabajaba en archivos de universidades Ivy League para que buscara referencias similares en instituciones académicas americanas. Lo que encontró fue escalofriante. Docenas de papers, de presentaciones, de memorandos internos de fundaciones como Rockefeller, Carnegie, Ford, que discutían abiertamente durante las primeras décadas del siglo XX sobre reducción poblacional y modificación eugénica mediante intervenciones médicas preventivas. Uno de esos documentos, un memorando interno de 1969 de la Fundación Rockefeller, hablaba de desarrollar vacunas que induzcan esterilidad temporal o permanente sin conocimiento del receptor, literalmente, textualmente. Y no era un documento marginal, estaba firmado por el vicepresidente de Programas de Salud de la Fundación. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Se abandonó o se implementó silenciosamente? Empecé a estudiar tasas de fertilidad global. Los datos son públicos.
Están ahí para quien quiera verlos. Y lo que muestran es alarmante. Desde 1970, la fertilidad masculina en países occidentales ha caído más del 50%. 50%. La calidad del esperma ha disminuido drásticamente. Los niveles de testosterona en hombres han caído un 1% anual durante las últimas 5 décadas. Las tasas de infertilidad femenina se han disparado. ¿Por qué? La narrativa oficial habla de contaminantes ambientales, de cambios en estilo de vida, de estrés, y sí, todo eso juega un papel, pero ¿es suficiente para explicar una caída tan drástica y consistente a lo largo de 50 años en todos los países occidentales simultáneamente? ¿O hay otro factor? Un factor que nadie quiere discutir. Un factor que está en las inyecciones que recibimos desde que nacemos, en las campañas masivas de vacunación que se implementaron globalmente desde los años 70, en los ayudantes que se añaden a las vacunas y que nadie estudia adecuadamente, en los componentes que no aparecen en las etiquetas porque están protegidos como secretos comerciales. Hablé con un toxicólogo italiano, el doctor Francesco Monti, especialista en nanopartículas y contaminación de productos farmacéuticos. Él había analizado de forma independiente muestras de vacunas utilizadas en Italia durante la última década y lo que encontró, él mismo lo describió como preocupante y totalmente inexplicable. Encontró metales pesados, aluminio, sí, que se supone que está ahí como adyuvante, pero también tungsteno, cromo, níquel, hierro, en formas particuladas que no deberían estar presentes. Encontró fragmentos de acero inoxidable. Encontró nanopartículas de composición desconocida que no aparecían en ningún listado oficial de ingredientes. Le pregunté cómo era posible eso. Me dijo que solo veía dos explicaciones: o contaminación masiva y sistemática durante el proceso de fabricación, lo cual sería un escándalo sanitario de proporciones épicas, o inclusión deliberada de esos elementos para propósitos que desconocemos. Le pregunté cuál creía que era la explicación correcta. Me miró en silencio durante un largo momento y luego me dijo: Benítez, yo ya no sé qué creer, pero lo que sí sé es que estos productos se están inyectando en millones de niños cada año y nadie, absolutamente nadie, en las agencias reguladoras está haciendo las preguntas correctas. Esa noche, de vuelta en mi hotel de Roma, no pude dormir. Me quedé en la ventana mirando las luces de la ciudad, pensando en todas esas familias durmiendo tranquilas, confiando en que el sistema cuida de ellas, confiando en que los médicos, los científicos, los gobiernos tienen su mejor interés en mente. Y yo sabía, con esa certeza terrible que da el conocimiento, que esa confianza era infundada, que había otros intereses en juego, intereses que nada tenían que ver con la salud, que tenían que ver con control, con transformación, con un proyecto de largo alcance que llevaba gestándose durante generaciones. Volví a pensar en la Biblia, en esas advertencias que siempre me parecieron metafóricas, simbólicas, producto de la imaginación apocalíptica de visionarios antiguos, pero que ahora, con todo lo que sabía, cobraban una literalidad inquietante. Habrá una marca. Sin ella no podrás comprar ni vender. Alteración de la carne. Separación entre los que guardan el templo y los que lo profanan. No son metáforas, son descripciones. Descripciones precisas de un sistema que se está implementando ante nuestros ojos y la mayoría no lo ve. No puede verlo porque está anestesiada, porque ha sido entrenada durante generaciones a confiar, a obedecer, a no cuestionar la autoridad, a ridiculizar al que duda, a atacar al que investiga. Tengo que hablarte ahora de algo que me resulta especialmente doloroso, porque involucra a personas cercanas, a amigos, a familia, personas que tomaron la decisión de vacunarse
y que ahora, meses o años después, están experimentando consecuencias que nadie les advirtió que eran posibles. Mi amigo Carlos, lo conocía desde la universidad, un hombre brillante, profesor de física, atleta, corredor de maratones, se vacunó en abril de 2021, triple dosis, porque confiaba en la ciencia, decía, porque era lo responsable, porque quería protegerse y proteger a otros. 6 meses después del tercer refuerzo empezó a sentir cansancio, un cansancio extraño, profundo, que no se iba con descanso. Luego vinieron los dolores articulares, inflamación, problemas de concentración, niebla mental, lo llamaba. Él, que había sido capaz de resolver ecuaciones diferenciales en su cabeza, ahora olvidaba conversaciones recientes. Se perdía en razonamientos simples, fue a médicos, hizo pruebas, todo salía normal, pero él no estaba normal, estaba enfermo y nadie podía explicarle por qué. Nadie quería admitir la posibilidad de que fuera un efecto adverso de las vacunas. Cuando él lo mencionaba, los médicos lo miraban como si hubiera perdido la razón. Las vacunas son seguras, le decían. Buscaremos otras causas. Carlos me llamó una noche. Estaba llorando. Un hombre de 52 años, brillante, racional, llorando como un niño. Me dijo: Juan José, me están diciendo que es ansiedad, que es psicosomático, pero yo sé lo que siento. Sé que algo cambió en mi cuerpo después de esas inyecciones y nadie me cree. Me siento solo, me siento traicionado. Esa conversación me rompió, porque Carlos no era un caso aislado. Empecé a buscar. Encontré foros online, grupos de apoyo, comunidades de personas que estaban experimentando síntomas similares después de vacunarse. Miles, decenas de miles, contando historias casi idénticas y todas sintiéndose ignoradas, invalidadas, silenciadas. Hay un término para esto: long vax syndrome, síndrome postvacunal prolongado, pero no lo escucharás en los medios, no lo verás en las conferencias de prensa de salud pública, porque admitir su existencia sería admitir que las vacunas no son tan seguras como proclamaron, sería admitir que mintieron, que exageraron, que minimizaron riesgos que eran reales y significativos. Contacté con una inmunóloga alemana, la doctora Heike Weber, que había estado estudiando casos de efectos adversos postvacunales. Había perdido su puesto en la universidad por ello, la habían tildado de antivacunas, aunque ella tenía 30 años de carrera investigando inmunología y desarrollo de vacunas. Su crimen había sido cuestionar, pedir más datos, solicitar estudios de seguimiento a largo plazo. Me envió sus hallazgos, datos de miles de pacientes que ella y una red de médicos independientes habían estado documentando. Y lo que esos datos mostraban era aterrador. Un patrón de enfermedad autoinmune, de desregulación inmunitaria, de inflamación sistémica crónica. Su hipótesis, respaldada por estudios in vitro que ella misma había realizado, era que las vacunas de ARN mensajero estaban causando que el cuerpo produjera la proteína Spike de forma descontrolada, que esa proteína se estaba distribuyendo por todo el organismo, que estaba cruzando la barrera hematoencefálica, que estaba induciéndose en tejidos donde no debería estar y que el sistema inmune, al reconocer esa proteína en células propias, estaba atacando esos tejidos. Autoinmunidad inducida. Le pregunté por qué esto no se había descubierto en los ensayos clínicos. Me explicó que los ensayos habían sido demasiado breves, 2 meses de seguimiento, cuando los efectos autoinmunes pueden tardar 6 meses, 1 año, 2 años en manifestarse. Le pregunté si las farmacéuticas sabían esto, si eran conscientes del riesgo. Se quedó callada y luego me dijo: tenían que saberlo. Cualquier inmunólogo competente habría predicho esta posibilidad. Es biología básica. Si induces producción sostenida de una proteína extraña en células del huésped, vas a provocar respuesta autoinmune en un porcentaje de la población, especialmente en personas con predisposiciones genéticas. Pero lanzaron las vacunas de todas formas a escala global.
miles de millones de dosis, sin estudios adecuados de seguridad a largo plazo, sin datos sobre biodistribución, sin conocer exactamente cuánto tiempo permanecía el ARN en el cuerpo, cuánto tiempo seguían las células produciendo la proteína, qué órganos se veían afectados. Era un experimento masivo, y nosotros éramos los sujetos de prueba sin consentimiento informado real, porque consentimiento informado requiere información completa, requiere transparencia sobre riesgos, y esa transparencia nunca existió. Me sumergí en los contratos entre gobiernos y farmacéuticas que habían sido filtrados, contratos de países como Albania, Brasil, Israel, y lo que leí allí me confirmó lo que ya sospechaba: cláusulas de indemnidad total. Las farmacéuticas no asumían ninguna responsabilidad por efectos adversos. Cláusulas de confidencialidad de décadas. Los gobiernos no podían revelar los términos de los contratos. Cláusulas que daban a las farmacéuticas poder de veto sobre declaraciones públicas de los gobiernos relacionadas con las vacunas. ¿Qué tipo de producto médico requiere ese nivel de protección legal? ¿Qué tipo de empresa exige inmunidad absoluta antes de distribuir su producto? Solo una que sabe que hay riesgos significativos, y que no quiere asumir las consecuencias. Pensé en todos esos políticos, esos funcionarios de salud pública, esos médicos que salieron en televisión asegurando que las vacunas eran seguras y efectivas. Habían leído los contratos, sabían los términos, entendían que estaban promoviendo un producto experimental con protección legal sin precedentes para sus fabricantes, o simplemente estaban repitiendo el guión, siguiendo órdenes, cumpliendo con la agenda. Una tarde, caminando por el Retiro, me encontré con un viejo conocido, un periodista que había trabajado durante años en investigación para un gran periódico nacional. Nos sentamos en un banco, hablamos, le conté lo que estaba descubriendo. Esperaba que se interesara, que quisiera investigar, que viera la historia. Me miró con tristeza y me dijo: Juan José, yo ya no investigo nada. Recibo notas de prensa y las publico. Eso es todo. Y si intentara investigar esto, lo que tú estás investigando, me despedirían antes de que pudiera escribir la primera línea. Porque hay temas que no se tocan, y las vacunas son uno de ellos. Es la línea roja, la que no puedes cruzar si quieres seguir teniendo carrera. Le pregunté cómo podía vivir consigo mismo, cómo podía llamarse periodista y aceptar eso. Se encogió de hombros. Me dijo: tengo hipoteca, tengo hijos, necesito trabajar. ¿Qué quieres que haga? Y ahí lo tienes. El sistema no funciona mediante conspiración centralizada, funciona mediante miedo, mediante dependencia, mediante la creación de estructuras donde cuestionar cuesta demasiado, donde la verdad es un lujo que pocos pueden permitirse. Pero hay algo más profundo ocurriendo aquí, algo que va más allá de los efectos físicos, más allá de las consecuencias biológicas inmediatas. Hay una dimensión espiritual en todo esto que me ha costado años comprender y que todavía estoy procesando. Déjame llevarte a un lugar inesperado. Monte Athos, Grecia, septiembre de 2022. Yo había viajado allí para investigar manuscritos bizantinos, pero terminé teniendo una conversación que cambió mi comprensión de todo este asunto. Conocí a un monje anciano, el padre Serafín, un hombre que había pasado 50 años en ese monasterio, estudiando textos patrísticos, orando, contemplando los misterios de la fe. Cuando le hablé sobre las vacunas, sobre el sistema de control que estaba emergiendo, sobre las modificaciones genéticas, él no se sorprendió, no se escandalizó, simplemente asintió con esa paz que solo tienen quienes han visto más allá del velo. Me dijo: hermano, lo que describes no es nuevo, es la antigua batalla, la batalla por el alma humana. Lo que ha cambiado son los métodos, las herramientas, pero la intención es la misma que siempre ha sido: separar al hombre de Dios.
corromper la imagen divina, hacer que el humano se vuelva otra cosa, algo que ya no pueda albergar lo sagrado. Le pregunté cómo creía que las vacunas podían lograr eso. Me explicó algo que nunca había considerado. Me dijo que el cuerpo humano no es solo materia, es también energía, frecuencia, vibración. Es un templo diseñado para resonar con frecuencias divinas y que cuando introduces elementos externos, cuando modificas la estructura fundamental, cuando insertas información genética que no es humana, estás cambiando esa resonancia, estás desafinando el instrumento. El ADN, me dijo, no es solo un código químico, es también una antena, un receptor, un transmisor. Está diseñado para captar ciertas frecuencias y emitir otras. Y cuando modificas ese código, cambias las frecuencias que puede captar. Quizá las cambias de tal forma que ya no puede recibir la señal divina o que recibe otras señales, señales de origen distinto. Esto me sonaba a misticismo, a especulación. Pero luego recordé investigaciones científicas que había leído sobre biofotones, sobre el campo electromagnético humano, sobre cómo el ADN emite luz, sobre cómo nuestras células se comunican mediante señales que aún no comprendemos completamente. Y empecé a preguntarme si el padre Serafín no estaba a su manera describiendo algo real, algo que la ciencia moderna está apenas comenzando a vislumbrar. Esa noche, en mi celda del monasterio, no pude dormir. Me quedé mirando la oscuridad, escuchando los cantos lejanos de los monjes en la iglesia, sintiendo algo que no había sentido en años, una presencia, una quietud, una conexión con algo más grande que yo mismo. Y comprendí lo que el padre Serafín intentaba decirme. Si alteras fundamentalmente la biología humana, si cambias el código que nos hace humanos en el sentido trascendente, quizá estás también alterando nuestra capacidad de conectar con lo divino, de experimentar lo sagrado, de sentir esa presencia que durante milenios los humanos han llamado Dios. Y si ese es el objetivo, entonces todo cobra sentido. Entonces no se trata solo de control social o de poder político, se trata de algo mucho más antiguo y mucho más oscuro. Se trata de la guerra espiritual que los textos sagrados siempre han descrito, la batalla final entre la luz y las tinieblas, entre lo humano y lo posthumano, entre Dios y lo que se opone a Dios. Volví a España con esas reflexiones dando vueltas en mi cabeza y empecé a buscar patrones en otro nivel, no solo en documentos y datos científicos, sino en símbolos, en rituales, en la forma como se había implementado todo el proceso de vacunación, y encontré cosas inquietantes. La insistencia en el brazo derecho, la creación de centros de vacunación que funcionaban como espacios rituales, largas filas de personas esperando su turno, el acto de extender el brazo, la marca que dejaba la aguja, el certificado que te otorgaban como prueba de participación, la división social entre los vacunados y los no vacunados, la demonización de quienes rechazaban el ritual, la exclusión de quienes no llevaban la marca, era literalmente un ritual de iniciación, un sacramento oscuro, un bautismo inverso, donde en lugar de recibir el Espíritu Santo recibías, ¿qué exactamente? Material genético de origen incierto, nanopartículas de propósito no declarado, adyuvantes que cruzan la barrera cerebral, componentes que nadie puede verificar porque están protegidos como secretos comerciales, y lo aceptabas por fe, porque así te lo decían las autoridades, porque así lo mostraba la televisión, porque así lo recomendaban los expertos. Fe ciega en un sistema que te pedía que renunciaras a tu autonomía corporal, que entregaras tu templo, que aceptaras la transformación. Hablé con un sacerdote ortodoxo en Madrid, el padre Dimitri, un hombre joven pero profundamente formado en teología patrística. Les puse todas estas reflexiones. Esperaba que me dijera que estaba exagerando, que estaba viendo fantasmas donde no los había, pero no. Me miró con seriedad
Y me dijo: Juan José, los padres de la Iglesia advirtieron sobre esto, sobre los últimos tiempos, sobre la gran apostasía, sobre cómo la mayoría de la humanidad sería engañada, incluso, dice San Pablo, los mismos elegidos si fuera posible. Y el engaño sería tan sutil, tan convincente, que vendría disfrazado de bien, de progreso, de salvación. Me cito a San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia del siglo IV, que escribió: en los últimos días vendrá un engaño tan grande que, si fuera posible, engañaría incluso a los elegidos. Y vendrá no con la apariencia del mal, sino con la apariencia del bien más grande. Y los hombres lo aceptarán voluntariamente, creyendo que están haciendo lo correcto cuando en realidad están entregando su alma. Siglo IV. Y ya lo sabían, ya lo veían, ya advertían sobre un sistema de engaño tan perfecto que la mayoría no podría reconocerlo. Le pregunté al padre Dimitri qué aconsejaba a sus feligreses. Me dijo que les pedía que rezaran, que buscaran discernimiento, que no se dejaran llevar por el miedo, que recordaran que Dios nos hizo libres, que nuestros cuerpos son templos sagrados y que cualquier sistema que nos presione a modificar ese templo, que nos amenace con exclusión si no lo hacemos, que nos quite nuestra libertad de elegir, ese sistema no viene de Dios. Salí de esa conversación con una claridad que antes no tenía, con una comprensión de que lo que estamos enfrentando no es solo un problema médico o político, es una batalla espiritual, una batalla por nuestra humanidad, por nuestra conexión con lo divino, por nuestra alma. Y entonces empecé a ver patrones en los datos que nadie más parecía estar viendo, o que si veían, deliberadamente ignoraban, porque reconocer esos patrones requeriría admitir algo demasiado oscuro, demasiado perturbador. Conseguí acceso a bases de datos de efectos adversos, VAERS en Estados Unidos, EudraVigilance en Europa, Yellow Card en Reino Unido, sistemas oficiales de reporte de eventos adversos post-vacunación, y lo que esos datos mostraban, incluso con todo el subregistro reconocido, era escalofriante. Millones de reportes, millones, desde reacciones leves hasta muertes. Y cuando comparabas los números con años anteriores, cuando comparabas con otras vacunas que llevaban décadas en uso, la diferencia era abismal. Las vacunas COVID habían generado más reportes de efectos adversos graves en 2 años que todas las demás vacunas combinadas en los 30 años anteriores. Pero nadie hablaba de eso. Los medios lo ignoraban, las agencias reguladoras lo minimizaban, los políticos lo negaban. Contraté a un estadístico, un hombre que había trabajado durante 20 años analizando datos para compañías farmacéuticas y que ahora estaba jubilado y podía hablar libremente. Le pedí que analizara los datos de VAERS con metodología rigurosa, que controlara por sesgo de reporte, que aplicara todos los filtros necesarios, que fuera conservador en sus estimaciones. Me envió su análisis 3 semanas después y las conclusiones eran demoledoras. Incluso con las estimaciones más conservadoras, las vacunas COVID estaban asociadas con un incremento estadísticamente significativo de eventos cardiovasculares graves en personas menores de 50 años. Miocarditis, pericarditis, trombosis, en números que no podían explicarse por azar o por otros factores. Le pregunté cuál sería su recomendación si este fuera cualquier otro producto médico. Me dijo: suspensión inmediata, investigación exhaustiva, revisión completa del perfil de seguridad. Es el protocolo estándar, es lo que hemos hecho con otros medicamentos por muchísimo menos. Pero no se hizo, no se suspendió nada, no se investigó nada. Al contrario, se intensificó la campaña. Más dosis, más presión, más mandatos. ¿Por qué? Esa es la pregunta que me quitaba el sueño. ¿Por qué seguir adelante cuando los datos de seguridad mostraban problemas? ¿Por qué no pausar, investigar, aplicar el principio de precaución? Solo hay 2 explicaciones posibles: o incompetencia masiva y sistemática a nivel global,
o algo más deliberado, algo planificado, algo que estaba siguiendo una agenda que no tenía nada que ver con salud pública. Recordé algo que el exasesor del Pentágono me había dicho años atrás. Cuando entiendas que no se trata de salud, todo empezará a tener sentido. No se trataba de salud, se trataba de implementar un sistema que requería participación masiva, que requería normalizar la idea de inyecciones regulares, que requería crear infraestructura de rastreo, que requería vincular tu estado de vacunación con tu capacidad de participar en la sociedad. Y las vacunas COVID eran solo el comienzo, la puerta de entrada. El precedente, una vez establecido que el gobierno puede exigir que te inyectes sustancias experimentales para poder trabajar, viajar, existir, ¿qué más puede exigir? ¿Qué otras modificaciones? ¿Qué otras intervenciones? Hablé con un bioeticista canadiense, el profesor James MacDonald, que había sido despedido de su universidad por criticar los mandatos de vacunación. Me dijo algo que me heló la sangre. Benítez, hemos cruzado el Rubicón. Hemos establecido el precedente de que tu autonomía corporal no es absoluta, que el Estado tiene derecho a decidir qué entra en tu cuerpo. Y una vez cruzada esa línea, no hay vuelta atrás, porque ahora pueden justificar cualquier cosa, cualquier intervención, bajo el pretexto de emergencia, de bien común, de salud pública. Y tenía razón, porque ya estaban hablando de ello, ya había propuestas de vacunas climáticas para reducir la huella de carbono humana, de vacunas contra la desinformación que modificarían neurológicamente la tendencia a creer teorías conspirativas, de mejoras cognitivas obligatorias para estudiantes, todo presentado como progreso, como evolución, como el siguiente paso lógico, transhumanismo. Esa es la palabra que nadie quiere pronunciar, pero es lo que esto es. La transición del humano tal como fue creado al humano, modificado, mejorado, aumentado tecnológicamente, el humano 2, el posthumano, y las vacunas son el vehículo, el caballo de Troya. La forma de normalizar la modificación biológica, de hacer que la gente acepte, incluso demande, la alteración de su propia naturaleza. Encontré un documento de 2016 del Foro Económico Mundial titulado La Cuarta Revolución Industrial y el futuro de la humanidad. Hablaba explícitamente de fusión de las esferas física, digital y biológica, de edición genética a escala poblacional, de mejoras biológicas que borrarán las fronteras entre humano y máquina, y proyectaba que para 2030 estas tecnologías estarían normalizadas, serían aceptadas, serían deseadas. Solo 6 años desde ahora. ¿Cómo planeaban normalizar en tan poco tiempo algo que hasta hace nada habría parecido ciencia ficción distópica? Mediante crisis, mediante emergencias, mediante el miedo, crear el problema, ofrecer la solución y hacer que la gente acepte voluntariamente lo que jamás habría aceptado en circunstancias normales. Y funcionó. Funcionó más allá de lo que probablemente ellos mismos esperaban. Miles de millones de personas en cuestión de meses aceptando inyecciones experimentales, exigiendo pasaportes digitales, aplaudiendo la exclusión de quienes se resistían. Todo por miedo, todo por el deseo de volver a la normalidad. Pero la normalidad a la que volvimos no era la anterior, era una nueva normalidad, una donde tu cuerpo no es completamente tuyo, donde tu autonomía está condicionada, donde tu participación en la sociedad depende de tu sumisión al sistema. Estoy llegando al final de este relato y necesito decirte algo que quizá no quieras escuchar, quizá ya sea tarde para algunos. Para quienes aceptaron las inyecciones, para quienes permitieron que ese material genético, esas nanopartículas, esos componentes desconocidos entraran en su cuerpo, no lo sé. No tengo respuestas definitivas. Nadie las tiene, porque esto es nuevo. Es un experimento en tiempo real y los resultados a largo plazo, los efectos
reales sobre la salud, sobre la fertilidad, sobre la genética de futuras generaciones, eso no lo sabremos hasta dentro de años, décadas quizá, pero hay algo que sí sé, y es que cada día que pasa sin que se detenga esto, sin que se investigue honestamente, sin que se admitan los errores, sin que se exija responsabilidad, cada día es un día más de daño, de personas que sufren en silencio, de familias destruidas, de vidas arruinadas. Y hay algo más que sé, que todo esto estaba advertido, que las señales estaban ahí, en textos antiguos, en profecías bíblicas, en advertencias de místicos y visionarios que vieron a través del tiempo lo que estaba por venir. No tienes que creerlo, no tienes que aceptar la dimensión espiritual de esto. Puedes quedarte solo con los datos, con los documentos, con los testimonios, con la evidencia material de que algo muy oscuro está ocurriendo. Pero yo, después de todo lo que he investigado, después de todos los lugares donde he estado, después de todas las personas con las que he hablado, yo sí creo que hay una dimensión espiritual. Creo que esto es parte de una batalla antigua, una batalla por el alma de la humanidad, por nuestra esencia, por nuestra conexión con lo divino. Y creo que cada uno de nosotros tiene que elegir si acepta, si se somete, si permite que su templo sea profanado o si se resiste, si preserva su integridad, si dice no, aunque eso cueste, aunque eso signifique exclusión, burla, pérdida, porque al final lo único que realmente tienes es tu libertad, tu capacidad de elegir. Y si entregas eso, si lo vendes por seguridad, por conveniencia, por miedo, entonces ya has perdido lo que te hacía humano. Me encuentro ahora en mi estudio en Barbate, es de noche, el viento del Atlántico golpea los cristales y yo estoy rodeado de todos estos documentos, estos testimonios, esta evidencia de algo que la mayoría no quiere ver y me pregunto qué sentido tiene. ¿Qué diferencia puede hacer un hombre, un investigador solitario, contra un sistema tan grande, tan poderoso, tan bien establecido? Y luego recuerdo algo que leí hace años, una cita de Edmund Burke: lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Por eso escribo esto, por eso comparto lo que he descubierto. No porque crea que vaya a cambiar el sistema, no porque piense que vaya a detener lo que ya está en marcha, sino porque cada persona que despierte, cada persona que vea, cada persona que se resista, es una victoria, es una luz en la oscuridad, es un testimonio de que la verdad, aunque sea inconveniente, aunque sea perturbadora, aunque sea dolorosa, la verdad sigue importando. Si has leído hasta aquí, si has seguido este viaje conmigo a través de archivos clasificados, testimonios silenciados, advertencias antiguas, entonces ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes refugiarte en la ignorancia, ya tienes que elegir qué vas a hacer con esta información. Puedes descartarla, llamarme loco, llamarme conspiranoico, volver a tu vida normal y olvidar que esto existe. O puedes investigar por ti mismo, puedes buscar, puedes cuestionar, puedes exigir respuestas, puedes resistir. La próxima vez que te digan que tienes que aceptar algo en tu cuerpo para poder participar en la sociedad, la elección es tuya, siempre lo ha sido y siempre lo será, porque eso es lo que nos hace humanos, la capacidad de elegir, el libre albedrío. No lo entregues, no importa lo que te ofrezcan a cambio, no importa con qué te amenacen. Tu cuerpo es tu templo, tu ADN es tu herencia, tu humanidad es sagrada. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a modificarla sin tu consentimiento verdadero, informado, libre de coerción. Eso es lo que quiero dejarte. No miedo, no desesperanza, sino conciencia, claridad y la certeza de que incluso en los tiempos más oscuros, la verdad sigue siendo verdad, la luz sigue siendo luz y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantener esa luz encendida. Que Dios te bendiga, que te dé discernimiento, que te dé fortaleza para ver lo que es real, aunque duela verlo,
y que te dé el coraje de ser lo que, porque al final es lo tanto tiempo como vive. Vive el que al resultado que entonces que más se con para más investigar que fue entre la